hay bendiciones para aquellos que tenemos temor de Dios. ¿Hay gente aquí que tiene temor de Dios? Ahora, hoy quiero sentar las bases de lo que es el temor de Dios. Y la próxima semana continuamos con los beneficios o las bendiciones del temor de Dios. Pero vamos a definir primeramente qué es el temor. Porque uno ve la Biblia y dice, y temerás a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y muchos versículos hablan del temor a Dios. Pero, ¿de qué quiere decir el temor de Dios o el temor a Dios? Entonces definimos primeramente qué es temor. Y temor lo definimos como aquello que te lleva a escapar de lo que consideras arriesgado, peligroso o dañino para tu persona. O sea, si yo considero que algo es arriesgado o dañino para mí, veo un peligro, ¿no es cierto? Y ese peligro me hace huir a causa del temor a ese peligro. También el temor es una presunción o una sospecha o un recelo de un daño futuro, de algo que pudiera acontecer. Y entonces el temor nos lleva a prevenir, o nos lleva a huir del peligro, o nos lleva a prevenir. Ahora, como que al ver esta definición, la frase de las bendiciones del temor de Dios, pues pudiera parecer contradictoria. ¿Sí me explico? Porque tú no vas a huir de Dios, porque Dios no es un peligro. Dios es bendición, amén. Lo que pasa es que normalmente vemos el temor como una bendición, siempre lo vemos como una bendición y realmente el temor es una bendición. Pero, amados, tener temor o temer a algo o a alguien, por lo regular no lo asociamos con algo que por lo regular no lo asociamos con algo que nos beneficia, lo asociamos con algo que nos perjudica, porque precisamente por eso huimos. ¿Sí me estoy explicando? Por eso no nos arriesgamos. Pero la Biblia, hablando del temor de Dios, habla que el temor de Dios beneficia. Todo lo que contrario a nuestra lógica podemos nosotros pensar. Entonces, la verdad es que no necesariamente temer a alguien o a algo resulta ser perjudicial. No necesariamente. Ahora, para poder entender esto, yo quiero hablarle de 3 tipos de temor. Primeramente, los temores perjudiciales, porque hay temores que te perjudican. O llamaríamos los temores negativos. Los miedos, temor al diablo te perjudica, no le temas al diablo. ¿Sí me explico? Temor al hombre, tener temor a los hombres te perjudica, tener miedo. Los temores perjudiciales son aquellos que te paralizan, que no te dejan avanzar en la vida, que no te dejan arriesgarte e ir por más de lo que Dios tiene para tu vida. Los temores negativos son los que te esclavizan y que incluso impiden que cumplas los propósitos de Dios, porque caminar en fe a veces es un riesgo. A veces es un riesgo y muchas veces hay quien no camina en fe porque tiene temor al fracaso. El temor a fallar es un temor negativo. El temor a la soledad, al fracaso, al abandono, a la enfermedad. Hay gente que tiene tanto temor a la enfermedad que por un estornudo piensa que tiene tuberculosis, ¿verdad? O tiene tanto temor a la enfermedad que un dolor de estómago piensa que ya le dio peritonitis, ¿sí? O una alergia, piensa que se le metió un demonio, alguna cosa de esas, ¿no? Esos son temores negativos. Las fobias, ¿qué son las fobias? Las fobias son temores exagerados, irracionales, angustiosos. Entonces de repente hay gente que le tiene fobia a las alturas. No tiene por qué tenerle temor a las alturas si está bien amarrado, ¿verdad? Sí, pero están bien amarrados. Llevan todo el equipo de seguridad y le siguen teniendo temor. Hay gente que le tiene temor a estar encerrado en un cuarto, en su recámara. La recámara puede medir 6x5, pero estar encerrado tiene miedo. Ahora sí, como digo aquel, tengo miedo, tengo miedo.
Son fobias, temores exagerados, irracionales. No hay razón para temer, pero la gente tiene temor. Esos miedos fantasiados que son producto de fantasías de peligro, miedos por traumas basados por nuestras experiencias anteriores, por daños que sufrimos en el pasado y que hoy de pronto nos da temor de volver a pasar por aquello. Por ejemplo, la gente que sufrimos o que tuvimos escasez en nuestra juventud, de repente el enemigo te puede apresar con el temor a no tener, y aunque tienes, no disfrutas lo que tienes porque tienes temor a no tener. Parece trabalenguas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y nos volvemos bien codos. ¿Por qué? Porque tienes miedo tienes que tener guardadito. Te estás muriendo de hambre, pero guarda. Porque hay un temor a que se acabe. Los miedos colectivos, todos son temores negativos. Los miedos que se dan en una parte importante de la sociedad, en forma colectiva. Por ejemplo, ahorita hay temores de incertidumbres, que si el peso, que si el dólar, que si Pemex, que si el huachicol. ¿Sí me explico? Que si la Comisión Federal de Electricidad ya no va a estar bien, que si ahora México le están poniendo un riesgo mayor en la deuda, ya no va a poder pedir prestado y los préstamos van a ser más caros, y miedo a no pagar las casas porque los intereses pueden subir. Bueno, miedos negativos. Ahora, ¿qué hay que hacer con este tipo de temores? Diga conmigo, hay que confrontarlos y hay que conquistarlos en el nombre de Jesús, porque son negativos para ti. Y si son temores negativos, no los aceptes. Y tienes que confrontarlos y conquistarlos con la ayuda del Señor, porque Dios ya nos ha dado una solución para los temores negativos. Por ejemplo, el Salmo 34, versículos 4 al 8, está lindo el Salmo. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por ejemplo, ahí está una solución al temor. ¿Cuál es la solución? Buscar al Señor, clamar a Dios, sabiendo que Dios nos escucha y que tiene el poder para librarnos de todos los temores. No los aceptes, deshazte de ellos con la ayuda de Dios. Amén. Y luego dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró, o lo libró de todas sus angustias. Y mire esa parte que nos gusta mucho, muchos no lo sabemos de memoria. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Fíjense, el temor a Dios quita el temor al hombre. ¿Están conmigo? El temor a Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, te quita el temor a lo demás. O sea, si yo no temo a Dios, terminaré temiendo a cualquier cosa. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y ¿cuántos creen que traes un angelote ahí? Algunos traen todo golpeado porque te iba a ir bien mal. Anda todo el ángel todo ya bien cansado, pero ahí lo traes todavía. Yo le digo a mi hija mayor que ella trae un angelote porque ha chocado 2 veces bien duro. Ay, no le gusta que dé ese testimonio, pero Dios la ha guardado de la muerte. Le digo a mi hija: el ángel lo has de traer bien coteado, el pobre ángel. Ya está pidiendo jubilación ese ángel. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y lo dice: gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Ahora, esa palabra, la palabra para temores, donde dice me libró de todos mis temores, la raíz original hebrea es megorá. A ver, repítalo conmigo: megorá. ¿Qué significa? Me libró de mis terrores, de mis miedos, del pavor que yo tenía, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Prefiero temer a Dios que temer al hombre, que temer a cualquier otra cosa. Ahora vamos a primera de Juan 4, 15 al 18, perdón. Ahí está la solución para el temor. Ya dijimos que hay que buscar a Dios, clamar al Señor, temer a Dios. Ahí está la solución para confrontar el temor, para eliminar, para aniquilar los temores negativos. Primera de Juan 4, 15 al 18 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. ¿Cuántos confiesan aquí que Jesús es el Hijo de Dios? A ver, confiéselo. 1, 2, 3. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo cree? Otra vez. Jesús es el Hijo de Dios. A ver, de corazón. Jesús
es el Hijo de Dios. Cuando tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en ti. Y si Dios permanece en ti, ¿a qué le saca tito para el conejo? ¿A qué le tienes miedo? Ahora dice, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Y luego dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, ahí está la solución para el temor. Permanecer en amor. Porque el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y luego dice el 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Desde el momento en que temes ya estás siendo castigado, angustiado, oprimido. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra para temor o temer en 1 de Juan es la palabra griega fobeo. Diga conmigo fobeo. Y fobeo significa espantar, temblar, miedo, amedrentar. Son temores negativos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los temores negativos? Conquistarlos, confrontarlos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces no debemos tener temor a estar solos, débiles, vulnerables, porque Dios está con nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios nos va a alejar de los temores. Claro que si me falta fe y confianza en Dios, vivir en temor. A mayor fe y confianza en Dios, menos temores. Por eso dice que si nosotros seguimos temiendo, no hemos sido perfeccionados en el amor. Porque si tú amas a Dios y confías en Él, no tendrás temor. Como dice el Salmo 91, no tendrás temor de terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caen a tu lado 1000, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Amén. Entonces, esta es la forma de vencer el temor negativo, la confianza en Dios. No ceder al temor, no dejar que el temor te manipule, te venza. Es ir hacia Dios aún en los tiempos más oscuros y creer que Él va a arreglar las cosas. Y que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Y en la Biblia encontramos más de 350 veces la palabra no tengas temor, no te espantes, no te amedrentes, no tengas miedo, no le saques. Bueno, no dice así, pero más o menos es la palabra de Paco habla hoy, ¿ok? Pero hay un segundo tipo de temores, y aunque usted no lo crea, dile que está a tu lado, aunque no lo creas, hay temores que son beneficiosos. Hay temores que los podría llamar positivos. Temores que pueden tener un efecto positivo en nuestra vida. Los otros tienen un efecto negativo, por eso hay que confrontarlos y eliminarlos. Pero estos temores que pueden causar un efecto positivo en la vida, hay que fomentarlos. Y como que suena contradictorio, porque Dios dice no temas. ¿Me explico? Pero hay un tipo de temores que son positivos. Dicen que en una ocasión un hombre andaba buscando un chofer, un hombre rico, tenía mucho dinero, tenía chofer, y andaba buscando un chofer y puso un anuncio y llegaron 5 o 6 personas por el puesto. Y entonces llega el primero y él los iba a filtrar con una pregunta y les dice: si ustedes van en un camino donde hay montaña y hay precipicio, mi pregunta es: ¿qué tanto te alejas del precipicio? Y bueno, llegó el primero y el primero le dice: bueno, yo me alejaría 2 metros del precipicio. Bueno, está bien, gracias, yo le llamo. Llega el siguiente y le dice: bueno, queriendo apantallar un poquito al hombre, le dice: pues yo me alejaría a 1 metro del precipicio. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo le llamo. Y así fue pasando hasta que llegó uno que dice: yo me alejaría a 2 pulgadas del precipicio. Ese hombre pensó que le iban en el trabajo. Oye, qué hombre para manejar a 2 pulgadas del precipicio y no tener miedo. Y casi pensó que iban a dar el trabajo, pero el hombre dice: yo le llamo.
Y llega un hombre como de 50 años, así madurón, guapo, así como el pastor que está hablando en este momento. Y le pregunta y le dice, si tú vas en una carretera donde hay precipicios, ¿qué tanto te alejas del precipicio? Y el hombre le dijo, me alejaría lo más que puedo para no poner en riesgo ni su vida, ni su familia, ni la mía. ¿Quién creen que se llevó? El que tenía sacatito para el conejo. El que decía, yo no me arreo, tengo temor de estar a 2 pulgadas del precipicio. Porque a más cerca del precipicio, más riesgo hay. Y tengo temor de su vida, de la vida de su familia y de mi propia vida. Entonces este tipo de temor es un temor que causa un efecto positivo, ¿sí? Entonces estos deben ser fomentados. No estoy hablando del temor que paraliza, que angustia, que te detiene en la vida, que te causa pánico. No, no, no. Son temores que nos hacen prevenir, evitar, cuidar, vigilar para no ser dañados. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Temores como no quiero ser excluido de la presencia de Dios, tengo miedo de eso. Era el temor de David cuando pecó. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Temor de perder el propósito de Dios, de las consecuencias de mis pecados. Tener miedo de esas consecuencias para no pecar contra Dios. Temor de mis acciones incorrectas, acciones que podrían acarrearme consecuencias tremendas. Amados, este tipo de temor es el que me refiero. Este tipo de temor que nos impide manejar donde hay precipicios es un buen temor. Amén. O el que nos lleva a alejarnos lo más que podemos de los precipicios de la vida y estar seguros de cualquier daño que pueda resultar de conducir demasiado cerca de la orilla. El temor que te aleja del desastre, el temor saludable que te ayuda a tomar decisiones sabias y no improvisadas. Orar a Dios para una buena decisión, que te aleja de los precipicios de la vida, que te ayuda a tomar medidas preventivas en la vida, que nos llevan a establecer parámetros en los cuales no vamos a violar en ningún momento para evitar caídas, los precipicios, los fracasos de la vida. Así es de que, amado, la Biblia habla mucho de vencer el temor negativo, pero también habla de tener un temor en el sentido positivo. Ese temor que te ayuda para no violar las leyes de la tierra. ¿Sí? Si tú tienes temor a ir a la cárcel, vas a tratar de cuidarte de nunca hacer algo que te lleve a la cárcel. ¿Cuántos tendrían miedo de ir a la cárcel? A mí me da miedo un día ir a la cárcel. ¿Sí me estoy explicando? O sea, lo que se oye ahí está grueso. Pero cuando tú pierdes ese temor y no te importa, pues ese temor no te previno. Pero si tú hubieses puesto atención, ese temor fue saludable. ¿Sí me estoy explicando? El temor que nos ayuda a cuidar nuestra salud. Si yo sé que traigo problemas de las venas tapadas, pues le tengo temor a los chicharrones, hermano. Tenle miedo a los... Si tú traes un problema de colesterol, tenle miedo a las carnitas. Y ese es un temor que saludable. El temor a perder a mi familia. O sea, que hacer algo que haga que yo pueda perder a mi esposa o perder a mis hijos o perderlos a ustedes. Es un temor saludable. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese temor? Gloria a Dios, amén. Ese temor que nos ayuda a no exponernos a los peligros de la vida. Porque cuando no hay ese temor, o cuando se pierde ese temor saludable, la gente hace lo que quiere. Viola las leyes, viola los principios de Dios. O sea, una persona que deliberadamente peca y peca y peca contra Dios es que no tiene temor de Dios. No tiene un temor saludable de Dios. Y ahorita le voy a explicar cómo es el temor saludable de Dios. Lo ignora, no le importa a Dios. No le importan las consecuencias. Por eso, amados,
Cuando se pierde ese temor saludable, nos arriesgamos. Las decisiones equivocadas que hacemos nos llevarán al fracaso. Cuando no hay ese temor saludable, hablando del temor positivo, se pierde la honra, la reverencia y el respeto a Dios. La gente no respeta a Dios, no honra a Dios, incluso blasfema contra Dios, culpa a Dios. Entonces, mucho de lo que en nuestra sociedad está sucediendo es debido a la falta de temor, ese temor saludable, ese temor que previene. ¿Sí? El creyente que está cayendo en pecado es porque no tiene temor de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y yo no estoy hablando de una situación que pueda pasar en tu vida, pero que constantemente está viviendo, por ejemplo, adulterio. Y lo está viviendo y ya, oye, que la Biblia dice los adúlteros no eran al reino de Dios. O sea, no tiene temor de Dios. Y hay un temor saludable de Dios que nos va a ayudar a alejarnos del peligro, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el robo, la extorsión, hábitos que de pronto nos alejan de la santidad de Dios, porque Dios es santo, pero ya no hay temor. Y quiero decirte que cuando la Biblia habla de temor a Dios, no solo habla de respeto y reverencia, habla de algo más. Pero si me esperas una hora, te lo digo. Entonces, muchas de las cosas adversas es que la gente no tiene temor o miedo de hacer las cosas malas. Muchos creyentes en Cristo están cayendo porque no tienen miedo de pecar y de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Jóvenes están cayendo y fracasando a temprana edad porque no tienen miedo de ofender a Dios. No evalúan los riesgos, las consecuencias de tomar malas decisiones y hacer malas acciones en su juventud. Entonces, tenemos el temor el temor negativo que paraliza, el cual hay que confrontarlo y eliminarlo con la ayuda de Dios. Tenemos el temor positivo, ¿está bien? Que ese debemos fomentarlo con la ayuda de Dios, amén. Pero ahora ¿dónde encaja en esos dos tipos de temor el temor a Dios? Pues te tengo noticias, encaja en los dos. Temor a Dios. ¿Qué podemos decir acerca del temor a Dios? Porque cuando hablamos de temor a Dios, y quiero reconocerlo, porque yo vengo de un trasfondo donde la mayor parte de la enseñanza bíblica que recibíamos era juicio de Dios, ira de Dios, enojo de Dios. El Señor te va a mandar al infierno si tocar baranda, aleluya, y hasta sentías calientito en ese momento. Y de pronto encontramos que no solamente está ese lado, aunque ese lado es cierto, diga conmigo, es cierto, pero también está el lado de la gracia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero tal parece que en tiempos anteriores el mensaje era más enfocado al juicio, a la condenación, al infierno, que al amor de Dios. El problema que existe en este tiempo es que ahora está al revés. Solamente se habla del amor de Dios, pero no se habla de el temor a Dios. Se habla de que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Claro que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? Y que hasta los cielos llega su misericordia. Pero también es un Dios que al que no se arrepienta lo va a mandar al infierno. Diga conmigo, ay. No diga, ay, jole, porque nos copiamos de Felipe. El mío va a ser, ay. Porque también la Biblia habla de un Dios que nos puede mandar al infierno. Y tener temor a ese Dios es un temor saludable. Entonces, de pronto, yo he dicho varias veces, cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de reverencia, de honra, de respeto, pero esa es una parte de la verdad. La otra parte es que Dios es un Dios de juicio. Es un Dios que castiga la maldad, que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, y que si no hay arrepentimiento
hay muerte eterna. Pero ya no predicamos eso, porque no queremos presentar a Dios como un Dios malo. Pero Dios no es malo. Dios es bueno. Tan bueno es que Él ya dio la salida. La salida se llama su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Ahora, no debemos tener ningún temor que perjudica, eso sí. O sea, yo nunca jamás voy a tener un temor de que Dios me perjudique, porque Dios es bueno. ¿Sí me estoy explicando? Pero sí debo tener el temor saludable de que si no me arrepiento y corrijo, Dios me va a quebrantar. Hablando de Jesús, la Biblia dice, cuando habla que Jesús es la roca, dice: el que cayere en esta roca será quebrantado. Todos los que hemos caído en la roca que se llama Jesús, hemos recibido un quebrantamiento. Ese quebrantamiento de dolor por el pecado, el dolor por haber ofendido a Dios, el sentirnos culpables por un tiempo mientras arreglamos nuestra vida y Cristo quita nuestra culpa. Esa agonía de fallarle a Dios. Eso es quebrantamiento. Y dijo que quien cae sobre Jesús inevitablemente va a sentirse mal, va a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque la vida que llevaba sin Cristo era una vida miserable, una vida mala, una vida incorrecta. Y cuando se te abre el panorama de lo bueno que Dios ha sido y nos ha librado de las tinieblas y de la potestad de Satanás, y cuánto nos ha perdonado, inevitablemente serás quebrantado. Pero también dice: pero si la roca cae sobre ellos, serán desmenuzados. Diga que está a tu lado: yo prefiero caer sobre la roca a que la roca me caiga encima. Entonces yo tengo que tener temor a que la roca me caiga encima, para que ese temor de que la roca me caiga encima me lleve a mí a caer sobre la roca, sobre Jesús, para ser quebrantado. Ahora, hay varias palabras que definen temor a Dios en el griego y en el hebreo. Hoy vamos a aprender griego y vamos a aprender hebreo de a de veras, ¿ok? La primera palabra que te quiero enseñar es yirá. Diga conmigo, yirá. Yo no sé si se pronuncia así, pero así la leo con Y y R, con acento en la A, porque ya no sé griego ni sé hebreo, pero aquí la leemos en español. Yirá, diga conmigo, yirá. Y esa palabra viene en la Biblia traducida como temor. Y esa palabra significa reverencia. Y normalmente asociamos temor a Dios con reverencia. Y eso es cierto, pero es una parte. La Biblia dice que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Amén. Por ejemplo, ¿dónde encontramos yirá en la Biblia? Salmo 2:11. Servid a Jehová con yirá, con reverencia, con respeto, con honra. Amén. Y alegraos con temor. Otro pasaje donde viene la palabra yirá es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor, es el yirá de Jehová. Si tú honras a Jehová, si tú respetas a Jehová, si tú amas a Dios, si tú le das reverencia, es el principio para ser sabio. Esa palabra es temor, pero en el español esa palabra viene como temor, pero es yirá. Hay otra palabra, diga conmigo, yaré, que son como una derivada de la otra. Otra vez, digan conmigo, yaré. De hecho, yirá es derivada de yaré. Y yaré está en el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el que teme, el que yaré a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y también, amados, el significado de yaré es reverencia, es respeto. Entonces, temer a Dios sí significa reverencia, sí significa respeto y sí significa honra. ¿Cuántos están conmigo en este momento? Por ejemplo, vamos a Proverbios 8:13. Dice: el temor, o sea, yirá, respeto, honra y reverencia de Jehová es aborrecer el mal. Lo que está diciendo: si me honras, si me respetas, si me reverencias, entonces aborrece el mal.
Porque si no lo aborreces, entonces no me temes. Si aborreces lo bueno y amas lo malo, no me girá. No me temes, no me tienes honra, respeto y reverencia. Pero hay otro lado del temor a Dios, del cual muchas veces, como le dije ahorita, no queremos hablar porque no queremos presentar un tipo de Dios al cual hay que tenerle miedo. Pero la Biblia dice que hay momentos en que a Dios hay que tenerle miedo. Terror, espanto. Pero pastor, ¿cómo puede ser? Porque es el temor positivo del que le hablé ahorita. Ese terror que te puede llevar a reaccionar positivamente. Ese miedo, ese amedrentamiento, ese pavor. Y vamos a ver ese lado. ¿Están conmigo ahí arriba? Porque usted tiene que saber la verdad completa. ¿Cuál es ese lado? Mire, vaya conmigo a Isaías 8:13. Hay una orden, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y ahí la palabra no es yirá ni yaré, la palabra es morá. Y morá significa miedo, temible, temor, terror, aterrador y espanto. Algunos me están diciendo: el pastor ya se desconvirtió porque está hablando mal de Dios. No, ahí está. Y si no le gusta, póngale con negro chapopote ahí para que no se vea. Dice ahí: sea Él tu miedo, tu temor, tu terror, tu espanto. No estamos acostumbrados a ese tipo de definición. Mire, vamos a Malaquías 1:6. Miren lo que les dice el Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ahí está hablando de yirá, de respeto, de reverencia. ¿Están conmigo? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Ahí habla de morá. Y morá significa miedo, terror, espanto, pavor. Se va a oír exagerado, pero ¿algunos ha visto una película que te dio mucho miedo? Bueno, algo así como eso, tenle a Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo? ¿Pero cómo si Dios es bueno? Por eso la Biblia, es que el problema es que todas las palabras temor, 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 pensamos que dicen lo mismo, pero una es yaré, otra es yirá, otra es morá. Y ahí estamos hablando del lado positivo del temor. Tenle miedo para no ofenderlo. Tenle miedo para no pisotearlo. Tenle miedo para no ignorarlo. Porque aunque Dios es bueno, la Biblia dice que también es severo. Miren, no están mis apuntes, jóvenes, a ver si lo pueden poner rápido, y si no, no hay problema. Romanos 11:22, miren lo que dice. Y es un pasaje que ahí está. Romanos 11:22, ¿sí lo pueden poner? A ver si les alcanza. Mira pues, ¿qué dice? La bondad. O sea, tú no puedes hablar de un Dios completo si solamente hablas de bondad. Tú no puedes hablar de Dios completamente si no hablas de que también hay severidad. Y mire cómo dice: la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sí, diga conmigo, sí. ¿Qué significa sí? Una condición. Si permaneces en esa bondad, porque si no te encuentras con su severidad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ay, pastor, con esa predicación ya no voy a ver a Dios con buenos ojos. ¿Vale más que lo veas con buenos ojos? Porque aún
El tener ese concepto de Dios te va a resultar para bien cuando tú lo amas, porque te va a librar de ofenderlo. Dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi morada? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora vamos a Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Mire todas las barbaridades de la gente el problema de los que están aquí. Dile al que está a tu lado, son los romanos, no los mexicanos. Pero esto está escrito para tu enseñanza, ¿estamos? Mire lo malo de los romanos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y luego viene la razón por la que hacen todo eso. ¿Cuál es la razón? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y sabe cuál es la palabra griega para temor? Ahí la palabra griega para temor es phobos. No bofos, no, phobos. ¿Y sabe qué habla? ¿Phobos? ¿De qué habla? Habla de respeto como Yirá. Habla de reverencia como Yaré. Pero también habla de ¿qué? De espanto, terror, miedo, temblar y amedrentar como Morá. O sea que a Dios hay que tenerle honra, respeto y reverencia. Pero si no te alcanza, tenle miedo. Si la honra, el respeto y la reverencia y el amor de Dios no te alcanza para alejarte del pecado, tenle miedo de que te mande al infierno. Ay, hasta sentí calientitos los pies. Porque ya la gente no tiene temor a eso. No, Dios es bueno. Dios es bueno, la gracia de Dios. No, Dios, como quiera al final, Dios conoce que eres bueno. No hay justo ni a uno. Si no te alcanza el amor a Dios, no te alcanza la honra y la reverencia, Yirá, Yaré, tenle morá, para que te alejes del peligro. Tenle phobos, para que no hagas lo malo, y al final de cuentas vas a sufrir las consecuencias. Y yo sé que en la vida cristiana, al principio, quizá le tenemos miedo a Dios por reverencia, pero miedo, el phobos o el morá. Y la verdad, hermano, de veras, jóvenes, necesitamos entender que si no vamos por el camino que Dios dijo y la puerta que Dios puso y queremos otra puerta, tenle miedo de no entrar por esa puerta. La puerta es Jesús. Y si de pronto, bueno, no, es que yo no creo. Aquí dice la Biblia que Dios puede mandar al infierno, pero yo no lo creo. No se trata de lo que tú crees, se trata de lo que Dios dice. Y Jesús habló del infierno. Y vale más que le tengas phobos, para que ese phobos te aleje del peligro y te lleve al Yirá y al Yiré, a honrar y respetar a Dios, no por miedo, sino por amor. Pero diga conmigo, se necesita el phobos. Hay algunos, yo no sé si están en este tiempo, ¿verdad? Algunos necesitan un phobos. Algunos cristianos necesitan soñar con un minuto en el infierno, hermano, porque no se quieren arrepentir y siguen haciendo lo malo, siguen transeando y adulterando y dicen que son cristianos. Yo voy a orar para que el Señor les mande un phobos a todos los que están aquí, que no andan bien. ¿Y para qué? Para que haya arrepentimiento. Qué bueno que podamos ver a un Dios
de espanto, terror, miedo. No por temblor de que me va a dañar, me va a perjudicar. No, porque al verlo así y al ver la consecuencia de lo que puede haber en mi vida si yo no hago las cosas bien, conociendo el Dios que es, me lleve a cambiar de actitud y arrepentirme. Porque cuando nos arrepentimos, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Pero a veces hay unos que necesitan el Fobos. Y si no estamos nosotros teniendo temor de Dios en el yirá y en el yiré, cuidado, porque te puede llegar el morá y el Fobos y el fobiste. No, ese es otro. Porque Fobos habla de respeto, de honra, de reverencia, pero de terror, de miedo, de temblar ante el Señor. Mire, Romanos 13, 3 al 5. Mire, ahí está claro. Dice, porque los magistrados no están para infundir Fobos. No están para infundir ¿qué? Miedo, espanto, terror al que hace el bien, sino ¿quién? Al malo. O sea, es esa naturaleza de Dios. Le debe de infundir temor al malo. Y si tú andas bien, no te preocupes. Pero si no estamos bien, te quiero recordar que Dios, el temor también es Fobos. Y luego dice, ¿quieres pues no temer o fobeo la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, fobeo. Ten miedo, terror y espanto, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Mateo 10, 28, palabras de Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No le tengas fobos al que te mate el cuerpo. ¿Se acuerdan que ese es el fobos, es negativo? ¿Están conmigo? No temas al que te mate el cuerpo, mas el alma no pueden matar, pero tenle fobos. Tenle miedo, terror y espanto a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en fobos, en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero ese es un temor positivo. ¿Están conmigo? Es un temor de decir, Señor, yo no quiero caer en tus manos sin arrepentimiento. Porque eso, tener ese temor nos llevará a buscar lo que es correcto. Nos llevará a alejarnos del pecado, a alejarnos del mal. Mire, le voy a dar otro versículo. Están muy serios. ¿Están recibiendo la palabra? Yo les dije que la palabra incomoda a veces, ¿no es cierto? Tu concepto de Dios bueno no debe cambiar, porque Dios es bueno. Pero si no te alcanza a saber que Dios es bueno para hacer las cosas bien, entonces tenle fobos. Si no te alcanza la gracia de Dios para dejar de pecar y el amor de Dios para arrepentirte, entonces tenle miedo. Y ojalá ese miedo te libre del infierno. Bueno, si lo tenemos y hacemos lo correcto, nos librará del infierno. Yo recuerdo cuando era más chico, hace unos años, yo salía a evangelizar los lunes, todos los lunes. Y pasábamos una película que se llamaba El infierno en llamas, hermano. Ahí el que llegaba se arrepentía, hermano, porque les entraba el fobos. Y a veces hay gente que necesita eso. Necesita una calentadita. Necesita una calambrada celestial. Pero si esa calambrada te aleja del infierno, gloria a Dios por esa calambrada. Si esa calambrada te aleja de serle infiel a tu esposa, gloria a Dios por esa calambrada. Si esa calambrada te lleva a dejar la pornografía y la droga y el pecado, gloria a Dios por ese temor. De eso se trata.
Hebreos 10, 26 al 31. Estoy terminando con Hebreos. Porque si pecaremos, mire, esto está tremendo. A veces hay gente que lo lee y le saca la vuelta. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya Dios no puede hacer más. Ya lo hizo todo. Si no entendemos, ya no puede hacer Dios más. Pero ¿qué es lo que queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. El que viola la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Está serio esto, no? ¿Está serio o no está serio? Ahí está. Como dice, pues si tú sigues pecando después de conocer a Dios y la verdad y lo que Dios quiere hacer, pues ya no hay más que hacer contigo. Lo único que te queda es que te enfrentes al Fobos de Dios. Y ojalá ese Fobos te lleve al arrepentimiento, porque si ese Fobos no te lleva al arrepentimiento, te llevará al infierno. Aleluya. Y luego mira lo que dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe cuál es la palabra horrenda? Es fobereos. Estos fobos tan tremendos. Y foberos, más bien foberos, significa espantoso, terrible, horroroso, pavoroso, caer en manos del Dios vivo. Por eso es mejor que nosotros caigamos sobre la roca y que no la roca nos caiga encima. Entonces, amado, quiero concluir. Pastor, entonces hay que tener ese temor a Dios. Si no te alcanza el yirá y el yaré, ten el morá y el fobos y el fobeo y el foberos y todos esos fofos. Hay quienes, y lo digo con humildad, nos alcanza con el temor del yirá y el yiré, de reverenciarlo y respetarlo. Pero hay quienes necesitan saber que hay un infierno para poder entender y tenerle miedo a ese infierno, y que el mismo Espíritu Santo le revele el infierno. ¿Sabe cómo me convertí yo? Yo nací en la iglesia cristiana y yo me arrepentía todos los domingos. Y yo siempre oía que la gente decía: y el 21 de abril de 1970 Dios me cambió, y el 3 de febrero de 1977 tuve un encuentro con Jesús. Y dije yo: ¿y cuál será mi fecha, mano? Porque todos los domingos me arrepiento, ya perdí hasta la fecha. Y una vez fue una mujer a la congregación, porque a veces la gente dice: no hables de un Dios severo, porque la gente se espanta. Y no, es que hay que hablarles del Dios bueno y del Dios severo. Porque mire, esta moneda no está completa si solo tiene un lado. Si esta moneda tiene aquí el águila, pero acá está lisa, no vale. La moneda es genuina y completa cuando vemos los dos lados. Y por un lado en Dios, por aquí está el yiré, el yirá, el temor reverente, la reverencia, el respeto, la honra. Pero por este lado, el fobos. Y si no me alcanza el yiré, agarremos el fobos. Si el yiré y yirá no es suficiente estar consciente que Dios merece respeto, honra y reverencia para poder portarme bien, pues entonces tengamos miedo. Amén.
Ya me estaba traumando porque no aplaudían. No, yo sé que estás pensando, y qué bueno que estés pensando. Pero ¿sabes qué es lo precioso de todo eso? Que cuando se trata de temor a Dios, tanto el yiré, el yirá, el morá, el fobos, el fobereo. A ver, pónganlos todos, no sé si están ahí. Bueno, cuando se trata de temor a Dios, todos los temores que hemos hablado, ahí están. Bueno, sí, está bien, gracias. Pero ese yirá, yaré, morá, megorá, fobos, fobeo, fobereos, todos esos temores son positivos y beneficiosos, porque al final te llevan al camino correcto. Entonces no tengas, entonces, ay, pues es que Dios puede castigar el pecado. Claro. Y si eso te ayuda para corregir el camino, gloria sea a Dios. Amén. Si eso le ayuda a la gente que tú le compartes para corregir el camino. Y les estaba diciendo cómo me convertí, ¿verdad? Me quedé un lapsus que me entró de repente, ¿verdad? Y el 17 de agosto del 84, porque yo siempre le dije a Dios, le dije, no sé cuál es mi fecha. A lo mejor yo era convertido, a lo mejor no, pero no tenía seguridad de mi salvación. Pero fue una mujer a la congregación donde yo me congregaba y habló de que ella le dio culebrilla negra. 17 de agosto del 84. Era un morrito yo. Y esa mujer en su enfermedad de la culebrilla negra se fue al infierno. Y Dios le mostró el infierno. Y aunque yo había visto la película del infierno muchas veces y me arrepentía todos los lunes, no era suficiente. Porque muchos se arrepentían con la película del infierno, pero yo te andaba ahí con cositas. Pero ese día de agosto del 84, mientras esta mujer está diciendo, no, hermanos, y yo fui al infierno y fui al cielo, y describió el infierno, y yo sentía caliente todo ya, hermano. Me entró un miedo, y le agradezco a Dios por ese miedo, porque ese día le dije, Señor, yo voy a tomar el 17 de agosto del 84 como el día en que tú me salvaste del infierno. Y tengo un Dios que me va a llevar al cielo. Amén. Entonces, cuando se trata de Dios, cualquier tipo de temor es positivo y beneficioso. Aún el fobos, aún el fobereo. Hay un balance. Ahora sí termino con esto. Apocalipsis 15 del 1 al 4. Ándele, llevamos Apocalipsis, ándele. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, mire qué hermoso, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Diga conmigo, reverencia, honra, adoración y respeto, ¿cierto? Pero ellos mismos también dijeron lo siguiente: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué está viendo usted en este canto? Honra, reverencia, respeto, yirá, yaré. ¿Están conmigo? Pero dice, ¿quién no te temerá? Fobeo. ¿Se fija que va junto? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El fobeo hará que las naciones se postren ante él para librarse de los juicios. Ahorita cantamos una canción que decía, mi juez y mi abogado. ¿Se acuerdan? Mi juez y mi abogado. Dios es abogado, pero también va a ser juez. Y yo tengo que ver a Dios como abogado para ir y pedir su ayuda, pero también tengo que verlo como juez, porque si
Él no es mi abogado, un día será mi juez. Y yo prefiero tenerlo de abogado y que cuando sea el juez me dicte sentencia absolutoria. Ven, buen siervo y fiel, sobre el poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. O me enfrento al abogado que va a decir: apartado de mí, no os conozco, maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Que eso me ayude a mí y a usted a alejarnos del pecado. Ay, pastor, pero lo debemos de hacer por amor. Claro. Hay que buscar llamar a Dios por el yiré y por el yirá y por el yaré, por amor, por reverencia, por respeto. Pero si no te alcanza, dile que está a tu lado: ¿te alcanza nomás la reverencia o necesitas un fobeo? Porque hay quienes necesitan también tener ese temor a ese Dios que traerá juicio. Porque está a los hombres establecido morir una sola vez y después el juicio. Ay, pero es que si yo me arrepiento por el fobeo, entonces es que no amo a Dios. Pues arrepiéntete por el fobeo y después busca amar a Dios, pero huye por el fobos o por el fobereo. Ya se me están confundiendo los fobos. Pero huye del pecado y de la maldad para que te encuentres con un Dios que es bueno y para siempre su misericordia. Y sabes una cosa, cuando nosotros tenemos ese temor al fobos y nos lleva al yaré y al yirá y a buscar a Dios, vale la pena tener ese temor de Dios. ¿Quedó claro el mensaje? ¿No les confundí? ¿Está claro? ¿Eso te sirve a ti? ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenirnos del mal y del pecado y alejarnos de aquello que está estorbando, pero también nos ayuda a comunicar la verdad completa. Porque hoy solo se habla de un Dios, no pasa nada, tú sigue pecando, ya tendrá su tiempo. No. Si nos enfrentamos ante Dios en pecado, si Cristo viene o nos vamos, no hay escapatoria. Pero es que Dios es bueno, pero también es justo. Y Dios es tan bueno que ya dio a su Hijo unigénito. Y si yo no lo quiero aceptar, ese es mi problema. Y si yo pisoteo su sangre, ese es mi problema.